Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Hermanos y hermanas de esta tarde, gracias le damos a Dios primeramente por el Señor Jesucristo, por la presencia de Él con nosotros, y bendito sea Dios también por la facultad, la libertad que nos ha concedido a cada uno de nosotros para poder estar en su presencia y así poder oír sus palabras que hacen tanto bien a nuestro espíritu. Solamente de que cada uno de nosotros necesitamos también un poco de esfuerzo para poder oír la palabra de Dios y así poder entenderla y guardarla en nuestro corazón. Esta vez estamos hallando estas palabras que el salmista, como fuera David en esta ocasión, llega él a expresar y dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios. Bueno, si vemos estas palabras así literalmente, las habla David. Pero ya en el sentido espiritual también hallamos ahora a David hablando por el Espíritu de Cristo, en donde ahora hallamos y el Señor dice: mi corazón está dispuesto. Porque estaba viendo acerca de esta palabra dispuesto, dice que dispuesto es alguien que tiene el ánimo y la intención de hacer una cosa, que se entrega de lleno a hacer una cosa, oiga hermano. Pero esta vez si vamos a considerar también al Señor Jesucristo, vemos la buena disposición que hubo en Él. Porque vemos que cuando Dios pregunta y dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? De ahí empezamos a notar, a hallar la buena disposición en el Señor Jesucristo, porque Él dice: heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Por eso el Espíritu Santo también da testimonio del Señor Jesús, en donde dice también que entrando en el mundo, Él dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Pero ahora el Señor también dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Pero vemos que como el corazón de Cristo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Por eso en una ocasión también vemos las palabras que el Señor dijo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y Cristo llegó a realizar la voluntad de Dios haciendo la obra de nuestra salvación también. Pero ya le decía que el Señor Jesucristo, con ese corazón dispuesto, sin importarle a Él el sufrimiento, por eso hallamos que en una ocasión el Señor Jesús, Él como humano, estando en el monte de los olivos, Él se entristeció. Él decía: mi alma está muy triste, decía el Señor. Y hallamos que en una ocasión también Él dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero ahora dice Él: mas para esto he llegado a esa hora, dice Él. Es que Él dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Por eso hallamos también lo que el profeta Isaías da a conocer acerca de esa buena voluntad que hubo en el Señor Jesucristo, y que dice que Él se dispuso con los impíos en su sepultura, fíjense.
pero él estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Su corazón dispuesto sin importarle a él el sufrimiento, el dolor. Por eso también el profeta Isaías, hablando por el Espíritu de Cristo, él hace mención y dice también: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Porque Cristo estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, no como estaba viendo acerca de allá de Pedro. Pedro dijo: yo estoy dispuesto hasta morir contigo. Pero vemos que cuando ya llegaron, vieron ahí a Pedro, él negó al Señor. Pero ahora el Señor Jesucristo no, sino que él se dispuso su corazón, dispuesto a hacer la voluntad de Dios, y por eso hallamos en donde ahora él en una oración dice: he acabado la obra que me diste que hiciese. Él hizo esta obra a cabalidad, a perfección, pero ya le decía que el corazón de Cristo para hacer la voluntad de Dios estuvo dispuesto. Por eso también el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que antes se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ya le decía el Señor Jesucristo, él dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, dice. Y ahora le explicaba en breve cómo él se dispuso, no le importó a él el sufrimiento, la angustia, el dolor, todo lo que sufrió para hacer la voluntad de Dios, pero que él estuvo dispuesto. Oiga, ahora leamos cómo Dios quiere también de que nosotros, su pueblo, estemos dispuestos. Oiga lo que dice también en el primer libro de Samuel. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, y el versículo que vamos a leer, veamos en el primer libro de Samuel, capítulo 7, y el versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Esta vez, hermanos, llegamos a considerar estas palabras que Samuel llegó a expresar en esta ocasión, cuando nuevamente el arca de Dios vuelve al pueblo de Israel, porque hallamos que antes los filisteos habían ido a tomar posesión del arca y el pueblo de Israel se entristeció, pero esta vez hallamos el regreso del arca nuevamente ahí hacia el pueblo de Israel. Pero hallamos estas palabras, y lo que quisiéramos tomar es donde ahora las palabras que dice Samuel: y preparad vuestro corazón a Jehová. Oiga, hermano, ahora hallamos cómo Samuel motiva, insta al pueblo a que prepare su corazón para Jehová, para nuestro Dios. Oiga, hermano, pero ahora vamos a tomar también estas palabras para nosotros, hermanos, los que ahora en esta tarde Dios nos ha permitido estar en estas conferencias. El Señor anhela, hermano, de que nosotros también vengamos con un corazón preparado, un corazón dispuesto, y vamos a ver para qué quiere Dios que nosotros también preparemos y dispongamos de nuestro corazón, fíjese. Y por eso veíamos como ejemplo al Señor Jesucristo, en donde ahora dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios. Y es lo que Dios también, hermanos, anhela, de que nosotros también tanto lo
los que estamos aquí sentados en la presencia del Señor, como también nuestros hermanos y hermanas que están ocupados también en los quehaceres materiales ahí en la cocina. Pero recuerde, la Escritura dice que así como el paladar gusta lo que uno come, así el oído también prueba las buenas palabras. Y creemos que hay también aparatos o bocinas ahí en la cocina, se puede también oír la palabra de Dios, pero Dios anhela de que nosotros, los que estamos en estas conferencias, que también preparemos, dispongamos nuestro corazón. Oiga, hermano, como Cristo dijo él, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Y veamos a este hombre, ¿para qué él preparó su corazón? Oiga lo que dice ahora en el libro que vamos a leer de Esdras. En el libro de Esdras vamos a leer, en el capítulo que vamos a leer es el capítulo 7. Y el versículo que vamos a leer es el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos hoy. Ahora hallamos a este hombre como fuera Esdras, y lo hallamos también con un corazón dispuesto, con un corazón preparado. Y esta vez hallamos que Esdras, él preparó su corazón, pero dice para inquirir la ley de Jehová. Oiga, hermano, qué bueno es cuando también nosotros venimos a la presencia de Dios, hermanos, y nosotros preparamos, disponemos nuestro corazón también para inquirir, para poder guardar la palabra de Dios. Porque ha oído usted, nosotros a veces hemos visto, hay quienes se reclaman y dicen, mi cabecita no me ayuda para poder guardar o aprender un versículo. Pero fíjense que no es en la cabeza, sino que es en el corazón. Por eso el salmista dice él, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es que es en el corazón donde ahora nosotros llegamos a guardar la palabra de Dios. Y qué bueno es, hermanos, cuando nosotros nos disponemos, como estaba viendo a Samuel también. ¿Se recuerda usted cuando Samuel, él le dice a Dios, porque dice que Dios le estaba hablando a Samuel, pero este joven no podía distinguir la voz de Dios? Pero cuando ella lo llegó a distinguir, ahora dice él, habla, Señor, porque tu siervo oye. Y qué bueno es cuando también nosotros nos disponemos y le decimos al Señor, Señor, háblanos, porque queremos oír tu palabra. Preparamos nuestro corazón, porque ya decía, a veces no guardamos el corazón, pero estaba viendo, hay razones, hermanos. El Señor dijo en una ocasión, cuando Él refirió la parábola de aquel hombre, el sembrador, que Él salió a sembrar la semilla, pero dice que parte cayó en buena tierra, parte entre pedregales, parte cayó entre espinos, pero el Señor empieza a explicar, y Él dice, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. De manera, hermanos, que para que nosotros guardemos la palabra de Dios, necesitamos nosotros tener un corazón bueno y un corazón recto, fíjese. Y que nos dispongamos también, porque si no nos llega a suceder como ha visto usted, nosotros a veces hemos visto, hay hermanos que se les pregunta, a ver, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo le pareció el mensaje? Hay que dicen, pero qué mensajes, hermano. Pero qué aprendió en los mensajes, qué palabra que hubo. Pero les pregunta a usted algún versículo. Hay quienes no lo saben, el versículo primero en la mañana. Saber si los que estuvieron en la mañana lo guardamos en el corazón o no lo guardamos. Pero dice que cuando nosotros llegamos a tener un corazón bueno y recto, es donde ahora nosotros retenemos la palabra de Dios. Y qué bueno es cuando nosotros, como estamos hallando a Esdras, dice que él preparó su corazón para
razón por la cual, fíjese, de que Dios motiva a su pueblo para que se hagan conferencias como en la que estamos. Dios le dijo a Moisés en una ocasión: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días. Oiga, es el deseo de Dios de que nosotros aprendamos su palabra, que la guardemos en nuestro corazón, y no solamente, sino que como hallamos a Esdras, dice que él preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y amar de ello también para poder cumplirla. Porque recuerde, es lo que a Dios más le agrada, hermanos, que cuando nosotros llegamos a obedecer su palabra, a cumplir su palabra, y estaba viendo que cuando nosotros llegamos a guardar la palabra de Dios, hermanos, hay recompensas, hay galardón para todo aquel que llega a guardar, a retener la palabra de Dios. El Señor nos llega a recompensar. Y estaba viendo una de las recompensas, fíjense, es lo que el Señor Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios he mandado. Y oiga la recompensa, dice él: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué bueno es cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, preparamos nuestro corazón, la guardamos. Oiga, es ahí donde ahora Él nos llega a recompensar, estando Él con nosotros, manifestándose Él en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Porque si nos damos cuenta, nosotros separados del Señor nada podemos hacer, fíjense. El Señor dijo en una ocasión: separado de mí nada podéis hacer. De manera, hermanos, que nos es muy importante la presencia de Dios con nosotros, como allá Moisés, este hombre, a pesar de que era un hombre que Dios lo había llamado para apacentar el pueblo de Dios, pero sin embargo Moisés, este hombre, dijo: si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. El Señor dice: mi presencia irá contigo y yo te voy a dar descanso. Oiga, el salmista en una petición dice él: tu presencia supliqué de todo corazón. Hermanos, cuán importante es la presencia de Dios con nosotros, pero para que Él esté con nosotros, necesitamos nosotros preparar nuestro corazón como Esdras para inquirir la ley de Jehová, y luego también guardarla, obedecerla, y hagamos saber que en guardarlos hay grande galardón, hay recompensa. Pero dice que Esdras no solamente preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, sino que también para cumplirla, para poder cumplirla y amar de ello también. Hagamos, y dice, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Oiga, hermano, por eso le decía que también Dios le dice a Moisés en aquella ocasión: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días. Pero más de ello también dice: y las enseñarán a sus hijos. Oiga, es por eso, hermanos, que Dios nos permite congregarnos, pero quiera Dios que nosotros también, el pueblo de Dios acá reunidos, vengamos también con un corazón dispuesto, con un corazón preparado para poder inquirir la palabra de Dios. Porque oiga, cuando nosotros ahora guardamos la palabra de Dios, y leamos lo que dice, ahora veamos la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo que vamos a leer es el capítulo 3. Y el versículo, leamos el 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oiga, hermano, ahora hallamos
vemos esta vez lo que el apóstol Pablo, hermanos, da a conocer lo que es la palabra de Dios. Porque si nos damos cuenta, hermanos, del valor que tiene la palabra de Dios, cuáles son esos, llegamos a ver cómo actúa la palabra de Dios en nosotros. El salmista dijo en una ocasión: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero esta vez Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios, oiga hermano. Por eso estaba viendo lo que Pablo en una ocasión, él se gozó con la iglesia allá en Filipos, porque él dijo: yo me gozo al ver de que ustedes reciben la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, oiga hermano, la cual actúa en vosotros. Porque qué bueno es cuando nosotros también llegamos a recibir la palabra, pero la palabra de Dios, porque a veces nosotros como que tomamos que el que enseña es el hombre, es el humano. Pero hermanos, estamos viendo que toda la escritura es inspirada por Dios, es inspirada por Dios. Y llegamos a considerar, decía, que cuando nosotros tomamos, recibimos la palabra de Dios, ahora llegamos a ver lo que el profeta llegó a experimentar, cómo actuó la palabra de Dios en él. El profeta dijo: fueron allá tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón. Fíjese, es lo que el profeta experimentó, pero dijo él: fueron allá tus palabras. Porque a veces cuando nosotros, hermanos, llegamos a oír la palabra de Dios y la tomamos que es del hombre, hay quienes hemos considerado, a veces enojados salen de una reunión, enojados se van de una conferencia, porque toman la palabra de Dios como palabra de hombre, y lo oyen, pero no lo oyen con mansedumbre, porque está viendo que cuando oímos la palabra de Dios con mansedumbre, hermanos, nosotros le sacamos provecho a la palabra de Dios, la oímos con fe también, porque dice que a Israel no le fue provechoso el oír la palabra de Dios, porque no iba acompañado de fe. Ya decía muchas veces también nosotros no le sacamos provecho a la palabra de Dios porque la oímos, pero le decía, no con espíritu de mansedumbre, no la oímos con fe y por eso no le sacamos provecho. Y le decía, hay quienes en vez de irse felices como el profeta, él dijo: fueron allá tus palabras y yo las comí, tu palabra me fue por gozo y alegría. Hay quienes le decían: salen pero que enojados, fíjense. Pero esta vez el apóstol Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios, y ahora dice: y útil para enseñar, oiga hermano. Porque recuerde que nosotros tenemos un Padre amoroso, y llegamos a ver, hermanos, de que nosotros, la iglesia, ahora somos un pueblo dichosos, porque Jehová es nuestro Dios, fíjense. Y es por eso que Él ahora trata de enseñarnos a través de su palabra, porque estaba viendo lo que dice allá, el Espíritu Santo nos muestra y dice que un pueblo sin profecía, dice que se desenfrena, oye hermano, un pueblo sin enseñanza se desenfrena, pero por eso es de que Dios nos reúne, nos hace oír sus palabras, nos enseña, oiga hermano, porque estaba viendo a su pueblo, para que su pueblo no se vuelva a la locura, de manera, hermanos, que nosotros somos dichosos porque oímos la palabra de Dios, y eso el Señor lo pudo expresar en una ocasión. ¿Se recuerda usted cuando aquella mujer le dijo al Señor: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste? El Señor le dice: antes, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjese, nosotros somos bienaventurados cuando guardamos la palabra de Dios, porque dice que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, oiga hermano, porque a veces ahora estamos en este mundo y necesitamos nosotros también ser corregidos con la palabra de Dios. Y ahora dice también para instruir en justicia, pero dice el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense,
¿Cómo llega a actuar la palabra de Dios en nosotros, hermanos? Cuando nosotros preparamos nuestro corazón, disponemos nuestro corazón para oír, para guardar, para retener la palabra de Dios. Ahora vemos cómo actúa la palabra de Dios. Esta vez el apóstol Pablo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, fíjense. Es por eso de que Dios, hermanos, nos hace oír sus palabras. Pero ¿por qué razón? Porque Él desea que nosotros estemos preparados también para toda buena obra, fíjense. Que estemos preparados. ¿Y cómo se llega a ver las buenas obras, oiga, hermano? Como cuando nosotros le damos algo al Señor. Estaba viendo acerca de aquella mujer. ¿Se recuerda aquella mujer que tomó aquel frasco de alabastro y lo derramó sobre el Señor? Dice que cuando los discípulos vieron la actuación de esta mujer, ellos dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Bien se pudo haber vendido esto y darle a los pobres. Pero dijo el Señor, no la moleste, porque buena obra ha hecho esta mujer conmigo. De manera, hermanos, que cuando ahora nosotros llegamos también a darle algo al Señor, a ofrecerle algo al Señor, como estaba viendo acerca de aquel hombre como fuera David, ese hombre de Dios que él llegó a preparar también su corazón, porque qué bueno es, hermanos, cuando nuestro corazón también está preparado y está lleno, pero de buenas cosas, porque el Señor dijo en una ocasión, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero dice que el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, fíjese. Qué bueno cuando nuestro corazón está preparado, está dispuesto, pero para buenas obras. Recuerde que David dice que este hombre, su corazón dispuesto para la obra de Dios, y por eso él se queda viendo cuando ya él tenía paz alrededor de sus enemigos. Él vio que Dios ya lo había bendecido, dándole una casa. Ese hombre dijo, ¿cómo es posible yo en una casa de cedro y el arca de Dios entre cortinas? El hombre pensó que en la casa de Dios, oiga, el hombre dispuso su corazón, y por eso dice que él en su corazón tenía, en su tesoro particular, tenía preparado cosas para la casa de Dios. Qué bueno, hermanos, cuando nosotros disponemos nuestro corazón, como creemos la iglesia acá en San Pablo Jocopilas, ellos han preparado su corazón. Por esa razón, voluntariamente, los hermanos han ofrendado, han contribuido para estas conferencias. Pero eso, hermanos, se halla cuando nosotros llegamos a oír la palabra, cuando nosotros preparamos nuestro corazón para inquirir la palabra de Dios, y es la que actúa en nosotros para que nosotros hagamos buenas obras. Fíjense, tanto le decía, cuando pensamos en la casa de Dios, pensamos en la obra de Dios, como también hubieron personas como hallamos a Dorcas. Dice que esta mujer fue una mujer que hizo buenas obras. ¿Por qué? Porque ella tuvo el cuidado de las viudas, fíjense, tuvo el cuidado de las viudas, y dice que cuando allá Dorcas murió, dice que aquellas viudas, ellas lloraban porque dijeron, es la obra que ha hecho conmigo, y aquellas viudas lamentaron de que Dorcas había muerto, fíjense. Pero dice uno de los siervos del Señor, pero cuando usted y yo muramos, a ver qué van a decir de nosotros. Sí, porque si hicimos malas obras, qué bueno estuvo que ya se murió, fíjese. Pero cuando actuamos bien, también ya le decía a Dorcas, lo lamentaron las viudas, pero estamos hallando de que Dios nos hace oír sus palabras. ¿Pero por qué? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense, hermanos, que Dios anhela que nosotros preparemos nuestro corazón, y leamos para ir terminando este mensaje. Ahora leamos lo que dice en el libro que vamos a leer de Job. En el libro de Job, en el capítulo que vamos a leer, es el capítulo 11. En el capítulo 11 y el versículo 13 dice así: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos,
Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria y te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que al mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Oiga, hermano. Ahora hallamos esta vez, cuando nosotros llegamos a preparar nuestro corazón, hallamos estas palabras que se le fue dicho a Job. A este hombre, hermanos, que hallamos cómo él pasó aquella etapa de aflicción, aquella etapa en donde él perdió sus bienes, perdió sus riquezas, sus hijos, y además de ello, la enfermedad también. Y en la enfermedad hallamos, la esposa le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Pero Job, dijo él, como suele hablar a cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Que hemos de recibir de Dios sobre el bien y el mal no. Pero ahora hallamos, hermanos, ahora estas palabras que dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, y si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, ahora hallamos las recompensas. Oiga, hermano, cuando nosotros guardamos, disponemos nuestro corazón, preparamos nuestro corazón, ya decía tanto para guardar la palabra de Dios, como también estaba viendo que para poder trabajar también necesitamos nosotros un corazón dispuesto, como le dijo allá David a Salomón. Le digo a Salomón, y tú, hijo mío, le dice, sirve al Dios de tu padre, pero sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Fíjense, se requiere que nuestro corazón esté también preparado para trabajar, oiga, hermano. Y por eso hallamos, y cuando ahora preparamos nuestro corazón, disponemos nuestro corazón, hallamos las palabras, las recompensas que esta vez se le dice a Job, le dice, la vida te será más clara que al mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Oiga, hermano, hay recompensas cuando nosotros guardamos, cuando nosotros preparamos nuestro corazón, como lo hizo el Señor Jesucristo. Dice la Escritura, Él dice, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Y ahora el Señor anhela también que nosotros preparemos nuestro corazón tanto para guardar la palabra de Dios como piedras, que preparemos nuestro corazón también como David, que David dice que él preparó su corazón para poder contribuir también, porque es el anhelo de Dios, hermanos, y gracias a Dios por estas palabras que nos ha hecho oírlas y que las bendiga en nuestros corazones.